Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Confiados. Pues te damos las gracias por abrirnos las puertas de tu hogar para escuchar este mensaje de parte de Dios, el cual hemos titulado Confía. Así es, y como se llama Confía, queremos traerte un versículo que está en Proverbios 3, 5, 6 y dice: Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Esto nos recuerda que nosotros no debemos, y lo hemos vivido, poner la confianza en lo que nosotros creemos o muchas veces queremos, porque debemos ir a la voluntad del Señor y tener esa fe, y más adelante vamos a hablar un poco de qué se trata la fe, de que los planes del Señor siempre van a ser mejores que los nuestros y que cuando ponemos todo en sus manos, como lo dice esta palabra, de todo corazón vamos a Él y lo ponemos en sus manos, Él va a enderezar todos nuestros caminos y Él nos va a traer planes y propósitos que quizás ahorita mismo podemos desconocer. Y bueno, yo quiero comenzar esto con un pequeño testimonio y es acerca del nombre de Confiados en el podcast. Y recuerdo que una vez le comentaba a mi esposa, ella fue la que tuvo la idea de Confiados, o sea, entre tantos nombres que habíamos traído, pues en una noche me dijo, mira, ¿qué tal Confiados? Y yo, pues, bueno, sí, siento paz, bueno, vamos a usar Confiados. Y luego, en un tiempo en oración con el Señor, le decía, Señor, ¿por qué Confiados? Porque además de que era un nombre, ¿verdad? Era algo como que era algo distinto, ¿no? Y yo recuerdo que en oración le digo al Señor que por qué elegimos un nombre confiado, entendiendo que siempre ponemos nuestra confianza en Él, que oramos a Él para que Él nos diera un nombre para esto que era un sueño que también Él había puesto en nuestro corazón. Y recuerdo que en oración el Señor me revela de que el nombre de Confiados, porque el nombre es Confía-2, y era porque en nuestra relación, en nuestro matrimonio, pues mi esposa era la primera que había confiado y eso hizo que por ende los dos pudiéramos confiar y no solamente estamos viviendo esto nosotros, sino que también lo están viviendo nuestras madres, nuestra familia. Entonces pues es un lindo testimonio acerca del nombre de Confiados y pues que sea algo que los motive también a ustedes a creerle al Señor siempre por más. Sí, creo que partiendo de eso que está comentando mi esposo, podemos ver que la primera palabra dice confía, o sea, basta con que uno de nosotros confíe en el Señor, seas tú, sea tu pareja, con que uno de nosotros confíe, como lo dice aquí, de todo corazón a Él, y el resultado van a ser que dos o más van a venir a conocer al Señor. El Señor necesita que empecemos por uno que se levante en la familia y diga, yo quiero creerte, yo quiero pensar que todo lo que dice tu palabra es real y que se haga vivo en mi vida. Y quiero, ahora mismo que decimos de confianza y de traerlo a Él a nuestras vidas, es el hecho de vivir su palabra, porque muchas veces nosotros podemos conocernos la Biblia, podemos hablarle a todo el mundo de la palabra del Señor y podemos hacer creer que realmente confiamos en Él, pero en el momento de la prueba somos los primeros que tenemos el temor o que dudamos que eso que el Señor nos dice se va a cumplir. ¿Por qué te digo esto? Porque las cosas de Dios, tú a Dios no lo puedes ver. Dios, el Espíritu Santo está contigo y una y otra vez te puede estar hablando, pero si tú no buscas ser sensible y pasar tiempo con Él, esa confianza no se va a desarrollar. Y creo que lo hemos dicho antes con el tema de la fe. La fe es como cuando nosotros vamos al gimnasio, se ejercita porque vamos diariamente, la ponemos en práctica y ese músculo crece, así mismo es la fe, y la confianza en el Señor es el resultado de esa fe que tú estás trabajando día a día cuando vas a tu relación con Él, cuando lo buscas en intimidad, cuando oras. Por eso no puede haber un día de tu vida sin oración. Para que esa confianza permanezca, aún en los momentos difíciles, tú digas, Dios me lo dijo, Él lo va a hacer. No, y de verdad que es también poder confiar en todas las áreas de nuestra vida, porque hay veces que yo creo que cuando llegamos a los pies de Cristo podemos decir, sí, yo confío en lo que el Señor va a hacer, sí, y es esa energía al decir, bueno, yo estoy confiando en lo que el Señor va a hacer, pero verdaderamente estás confiando en los cambios que Dios quiere dar en tu vida, verdaderamente estás confiando en esos cambios que Dios quiere para tu relación, para tu trabajo, porque obviamente recientemente yo había renunciado a mi trabajo y pues fue algo que me costó mucho dejarlo. Y pues aunque las cosas no me iban bien en el trabajo, y no porque muchas veces no es el trabajo el problema, es que ya Dios no te quiere en un lugar porque necesita moverte a otra tierra. Entonces fue algo como que decía, vértale, pero es que, y si hago esto, y si hago aquello, y si hago esto. Entonces al final era un temor que en realidad me costaba tanto porque yo decía, no puedo decir que soy cristiano y sentir este miedo de decir que voy a hacer algo y no lo puedo hacer. Ahora, es normal que sintamos miedo,
es normal que sintamos temor, pero la palabra dice que el amor de Dios echa fuera todo temor. Amén. Entonces es allí, en esos puntos claves, en donde la fe, como decía el apóstol Pablo, tiene la oportunidad de ejercitarse. Amén. O sea, es allí donde ellos se va a ejercitar para seguir creciendo la fe. Sí, eso que dices es súper válido, porque obviamente nosotros tenemos que entender que hay versículos en la palabra que habla sobre que vamos a tener que caminar sobre las aguas, y creo que a ti te pasó. Tú tuviste que tomar una decisión y nos pasa a todos. O sea, no porque tú seas cristiano o las personas que nos ven nunca han ido a una iglesia, crean que, no, es que Dios les habla de una manera diferente a la mía, entonces ellos van seguros en lo que hacen. No, mi esposo tenía miedo como tú, esposo, puedes tener miedo, porque obviamente son decisiones que en lo natural, nosotros tenemos que entender algo. Este mundo donde estamos ahora es natural, ¿verdad? No, hay cosas, o sea, somos cuerpos físicos. Pero realmente todo lo que nosotros vivimos se manifiesta primero en lo espiritual para que ocurra aquí en el mundo natural. Y en lo espiritual ya el Señor lo estaba inquietando. Mira, este ya no es el lugar donde yo quiero que estés, ya yo tengo otros planes para ti. Y es allí donde nosotros tomamos una decisión. Voy a confiar en lo que Él me está diciendo, ¿verdad? Porque vengo presentándole mis peticiones, mi oración, y el Señor va en la misma línea. Dios no va a cambiar. O sea, si Dios antes te dijo, yo tengo otros planes para ti, y te lo sigue revelando una y otra vez, Dios después no te va a decir, no, ya esos planes olvídalos, vamos ahora con otros. No, Dios es un Dios de orden, y lo que Él dijo al inicio va a seguir permaneciendo hasta el final. O sea, ese plan que Él tiene contigo no lo cambia nada. Entonces, depende de nosotros, y creo que en tu caso sucedió, tuviste que tomar una decisión y decir, ok, yo tengo temor, es natural, somos humanos, tengo emociones, voy a sentir temor, pero ¿qué me está diciendo el Señor? Tú lo dijiste, ahí es donde nos apoyamos con la palabra. ¿Qué hiciste tú? La Biblia es mi manual de instrucciones. El Señor dice aquí que Él está conmigo, que yo soy un hombre de Dios, yo no puedo tener temor, lo puedo sentir, pero no puedo permanecer en el temor. Y es por eso que también quiero traer este versículo que está en Isaías 43:2 y dice, cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Esto es una promesa maravillosa de la confianza que nosotros debemos tener en el Padre que va con nosotros. ¿Por qué te digo? Porque van a venir millones de procesos a tu vida. Dios es un Dios que constantemente nos está formando para cosas mejores, y van a venir esos procesos, pero la decisión tuya está en decir, yo le creo a Él y yo voy a caminar en esos procesos sabiendo que van a venir, se van a levantar dificultades, montañas, problemas, gente que va a estar en contra. Señor, pero si tú dijiste que ese es el camino por donde yo debo ir, ahí voy seguro, porque ni las aguas, ni el fuego, nada me va a cubrir porque tú estás conmigo. No, y ahí lo tocaste anteriormente cuando yo me imagino esa escena que me imagino súper increíble, Jesús caminando por las aguas. Y pues yo digo, Pedro, que todo el mundo sabe que Pedro era un poco salido, ver como que Jesús eres tú. Yo quiero ir. Entonces allí, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo, cuando hablamos de los planes de Dios para nuestra vida, creo que todos los quisiéramos. Yo creo que nadie no va a querer algo, lo que el Dios creador del mundo ha destinado para ti, pues todo el mundo lo queremos conquistar. Pero en el transcurso, cuando comienza la línea de meta, es allí donde comienzan un montón de cosas, donde nosotros comenzamos a descubrir qué es lo que en realidad es bueno para nosotros y no lo que Dios ha dicho para nosotros. Y esa escena yo creo que es una de mis favoritas en la Biblia, cuando Jesús comienza a caminar por las aguas. Y ver a Pedro, porque en realidad eso es lo que nos pasa a nosotros como creyentes cuando queremos ir a los pies de Cristo. Yo recuerdo que él le dice, ven a mí. Entonces, si eres tú, déjame llegar allá. Entonces, cuando él comienza a caminar, ¿no? Lo estoy parafraseando. Entonces es allí donde se ve lo que viene siendo la confianza en el Señor, cuando nosotros ponemos su mirada en Él, creyendo que lo de Él es lo mejor para nosotros. Y Él comienza a caminar, y muchas veces nosotros vamos en esa dirección, conquistando lo que queremos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y de repente Pedro se comenzó a ahogar, que por eso Jesús a hundir, sí, y Jesús le dice, hombres de poca fe. Entonces es allí donde nosotros, Pedro estaba caminando sobre las aguas, Pedro estaba caminando en esa confianza sobrenatural que no tiene sentido alguno, que la gente no puede creer, pero a la misma vez él comenzó a escuchar y decir, ya va, yo estoy caminando en aguas. El primero que no lo creyó fue él. Entonces después comenzó a escuchar las voces de su mente, porque no sé si lo decía otras veces, y es que en una guerra el enemigo va siempre a apuntar a tu cabeza. Entonces la guerra contra el enemigo es en nuestra mente. Él siempre va a atacar nuestros pensamientos, porque esa es la forma más fácil de poder buscarnos hundir en esas aguas. Entonces cuando él comienza a ahogarse, obviamente esas voces se hacen más fuertes.
Y me imagino, te vas a ahogar, tú no eres Jesús, tú no eres esto, te vas a ahogar, estás en el medio del... Entonces allí es donde nosotros perdemos esa confianza en Él. Y Él es ahí donde entendemos que yo no puedo caminar sobre las aguas, pues yo tengo que nadar. Pero Dios siempre va a probar nuestra confianza. Dios siempre nos va a decir, mira, ven, camina conmigo en las aguas. Sí, y esa historia de Pedro caminando sobre las aguas tiene tanto que pudiésemos decir, porque por ejemplo yo veo cuando Pedro tomó la decisión de ir, ya dio el paso de fe. ¿Cuántas veces nosotros somos ese Pedro que empieza, pero cuando empiezas a dar los pasos con el Señor, empiezas a caminar y el proceso se vuelve más fuerte, dices, no, es que ya Dios me abandonó, yo estoy solo, y quitas la mirada y los pensamientos te inundan de tal forma que te vienes abajo y te olvidas por qué comenzaste? Porque lo importante ni siquiera es comenzar, es llegar al final, llegar a la meta. Y voy a parafrasear un versículo que dice que nosotros tenemos que correr la carrera de modo que nuestro premio sea llegar al final. O sea, que lo que nos motive no es quizás llegar de primero, de último, ser el mejor, no, que consigas el premio. ¿Y cuál es el premio? Nuestra salvación. Y hace días, mientras tenía mi tiempo de oración con el Señor, yo le decía, Señor, quiero entender más esto. Cuando tú hablas de la carrera, ¿a qué te refieres? Y el Señor de una vez me trajo una comparación con los maratonistas. Y yo decía, ok, ¿qué pasa con los maratonistas si lo llevo al versículo? Ellos inician la carrera, inician pensando, yo quiero llegar y quiero ser el mejor llegando, pero en el trayecto se tienen que encontrar con varias fases, ¿ok? Y en eso se me venía, ok, es necesario que tomen agua. Cortas tomas de agua, pero es necesario que en el trayecto se estén hidratando. Y yo decía, y el Señor dice en su palabra que Él es ríos de agua viva, que Él fluye en nuestro cuerpo, como lo necesitamos. Luego veo, y lo sé también porque mi esposo ha corrido, y yo iba, ok, Señor, sigue mostrando más porque quiero entender cómo puedo yo llegar a obtener mi premio, que es verte cara a cara, pero no desgastarme aquí en el mundo porque entiendo que soy una persona normal como cualquier otra y muchas veces creemos que el que lo haga mejor, el que llegue mejor va a ser el que Dios va a decir, me agradaste. Y el Señor me decía, no, hija, no es eso lo que yo quiero que tú llegues, pero que llegues entendiendo que me necesitas en todo el trayecto. Amén. Que hasta el final lo único que vas a necesitar soy yo. Y me mostraba otra cosa que totalmente estoy de acuerdo, y es que tú ves que las personas que corren maratones primero llevan ropa ligera, y en eso es que no nos tenemos que cargar. O sea, mientras más ligeros vamos en el camino, más fácil se nos va a hacer llegar. ¿Y a qué me refiero con ir ligeros? Lo hablábamos en otros episodios. No te cargues con falta de perdón, no te cargues con las opiniones de la gente, no te cargues queriendo agradar al mundo. Cuando Dios te quiere ligera, te quiere ligero, llega a la meta, llega conmigo. Y por último, los maratonistas agarran pedacitos de frutas a veces en el camino, les dan frutas livianas y es ese alimento. ¿Cuál es el alimento que nosotros necesitamos? La palabra de Dios. Cuando tú te alimentes día a día de porciones de la palabra del Señor y tú digas, Señor, hoy es un nuevo día, hoy necesito alimentarme, ese alimento es es el combustible que tú vas a necesitar para terminar la carrera con éxito. Qué lindo testimonio, de verdad que bonito. Bueno, volviendo a esa parte de los testimonios, pues voy a contar algo pedacito y pues en un momento pues haremos un episodio donde podamos contar nuestro testimonio, pero una parte de eso fue, recuerdo que yo sufría de adicciones, pues obviamente es algo que me costaba mucho y pues que en día a día cada vez siempre el Señor me llena estas áreas donde yo podía ser débil. Pero hay un punto específico que recuerdo que cuando estuve sufriendo de adicciones a las drogas, llegó un momento que fue tan mal o tan feo que llegó un punto en donde decía, ahora como yo me salgo de aquí. Y recuerdo que llegó un momento en donde yo pude confesar, ¿verdad? Que tenía un problema, que tenía una enfermedad que no podía controlarla. Y es allí cuando yo digo, ¿qué hago? O sea, ahora, ¿cómo lo hago? O sea, yo tengo miedo porque en realidad es el primer pensamiento que va a venir a nuestra mente. Es como que, uy, yo tengo miedo, ¿cómo voy a hacer? Voy a recaer, va a ser peor, yo no soy a mí me gusta eso. Entonces es allí donde recuerdo que mi esposa en una noche, pues ella me da una palabra y yo digo, bueno, vamos a intentarlo. Y al final el Señor me ponía en mi corazón que tenía que decirle a personas, porque había muchas personas que no sabían que yo andaba en esto. Entonces, pues, era como una parte oculta, una doble vida que llevaba. Uh-huh. Y recuerdo que llega un punto en donde digo como que
ok, voy a contárselo, se lo cuento a mi pastor, se lo cuento a unos amigos que son como nuestros padres espirituales y se lo cuento a ellos. Y pues a mi grupo que estábamos de Libres para Amar, yo se lo cuento a ellos con mi cara de vergüenza. Y yo siempre decía como que, ok, ¿cómo voy a hacer yo para pasar esta noche? Y recuerdo que cuando yo hablo y cuento lo que yo estaba pasando, todo el mundo, mis amigos ahí, los mentores, no, tú vas a lograrlo. Y oraron por mí. Y es allí como mi confianza fue recargada. Ya yo sabía que iba a vencer. O sea, ya yo tenía la seguridad y al otro día, pues yo me sentí como que, hey, pasé la noche bien, pude hacerlo, y así fue día tras día. Mi confianza yo la puse en el Señor y reafirmé mi compromiso con Él, porque ese es el punto cuando queremos superar cosas o cuando nos sentimos débiles en los planes del Señor, es reafirmar nuestro compromiso con el Señor, entendiendo que es siempre lo que Él quiere para nosotros es mejor que lo que nosotros queremos. Total. Y voy a dar un punto que a lo mejor es algo materialista, pero hay gente que dice, sí, mira, mi sueño es comprarme, no sé, un Mercedes-Benz. Bueno, para que tú entiendas en este plano material o de vida, cómo son los planes mejores para tu vida. A lo mejor puede que el Señor pues quiere regalarte un Hyundai porque a lo mejor es lo mejor para tu vida, porque hoy puedes pagar un Mercedes, pero tal vez en 2 meses pues no vas a perder tu casa para querer pagar el carro, o te va a dar más problemas, o la razón que sea. Ese puede ser un caso, o a lo mejor pues Dios quiere darte un Ferrari, que es un carro mucho mejor o de mejor gama. Entonces, de eso se trata de los planes. ¿No? Obviamente lo estoy trayendo en un contexto como materialista, pero es como para que... Sí, es una comparación del Dios que ve lo eterno y no lo temporal, como nosotros muchas veces nos queremos enfocar en yo quiero esto, quiero lo material, ¿verdad? Porque muchas veces no reconocemos, y ahí es la importancia de ir al Señor y nuevamente, Señor, muéstrame, o sea, quiero confiar en ti de una manera ciega, muéstrame cuáles son tus planes para mí, porque mis planes están que quiero lograr esto, lo otro, y tenemos una lista gigante de cosas y hemos perdido la atención de las cosas realmente importantes, que es una relación con Dios, nutrir nuestra familia, crecer nosotros con Él, mejorar como personas para que lo demás sea el resultado. Y la palabra lo dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y eso incluye todo lo que tú necesitas, en lo material, en lo espiritual, en lo sentimental, todo lo demás va a ser lleno por el Señor. Una vez que el espacio, el hueco que hay en ti, que nada más lo logra satisfacer, lo llenes con Él. Hay algo que tú mencionabas ahora que me gustaría tocar, y es cuando tú dices que por mucho tiempo llevaste una doble vida, en ese sentido de que las personas no sabían que tú estabas en adicciones. Y hoy no vamos a hablar de adicciones, eso es otro capítulo. Pero aquí cabe destacar algo, y es el hecho de que cuántas veces nosotros no estamos en esa doble vida y tenemos temor de acercarnos al Señor porque creemos que no, ya yo no soy digno. O sea, Pedro a mí me pasó. A ti te pasó. Pedro cuando negó a Jesús 3 veces, la vergüenza de Pedro era, o sea, yo negué al maestro. Él me lo dijo y yo le dije, yo jamás haría eso. ¿Cómo vuelvo yo? O sea, ya yo no soy digno. Pero Dios es tan grande, tan maravilloso que, mira, a ti te puede cerrar la puerta a todo el mundo. O sea, la gente te puede dar la espalda a quien sea, pero puedes ir confiado hoy, en este momento, a Él. Tú puedes abrir tu Biblia, abrir tu corazón a Él, y estoy segura que Él va a estar ahí para ti, va a tener una palabra para decirte, aquí te recibo. Porque dice Él en su palabra que más se alegra, que más gozo hay en los cielos cuando un pecador se arrepiente, que cuando 99 que ya son salvos, se mantienen salvos. Quiere decir que el Señor, cuando uno de nosotros que ha estado en pecado, uno de nosotros que lleva una vida que es todo lo contrario a lo que Dios quiere para ti, dice, Señor, hoy quiero hacer lo que tú dices, hoy quiero creer que tú tienes planes mejores para mi vida y quiero cambiar el rumbo de esta vida que no es la que yo esperé jamás tener o que vengo por muchos años decidiendo cosas equivocadas. Quiero hacerlo a tu manera. Ese día hay fiesta en los cielos. ¿Ok? Entonces creo que es maravilloso que hoy se puedan llevar el hecho de que Dios siempre es un Dios de nuevas oportunidades, que nunca creas que Él es una religión, y es algo que nosotros siempre en confiado se lo vamos a repetir una y otra vez. Dios no es una religión, Dios es más que eso. Dios es un padre, es un amigo, Él es un protector, es amoroso, tiene los mejores consejos, donde nadie más te va a saber entender, ahí va a estar Él para decirte, yo puedo ver lo que tú no ves, así que escucha mi voz, confía en mí porque yo tengo cosas mayores para ti y tu casa.
Y por eso la importancia siempre, ¿verdad?, de entender de que no hay nada que un corazón de verdad sincero, derramado, se pueda derramar al Señor y que Él no lo pueda recibir. No hay nada que tú puedas hacer que te separe del amor de Dios. Amén. Ni lo tan malo que hayas podido hacer que Él te pueda recibir, ¿no? Y mientras hablabas eso, sí, yo pienso que si ahora mismo estás viviendo en tu hogar una situación, ¿verdad?, donde te es difícil confiar en que va a mejorar, en que es difícil de que o tu esposo pueda creerle a Dios, o es difícil a estas alturas de tu matrimonio traer a Dios al matrimonio, pues mira, mi esposa es un testimonio de lo que es confiar, y cuando le digo no es confiar porque no es algo natural del ser humano, o sea, en realidad es como ser humano somos desconfiados, o sea, en realidad el podcast en otro momento se va a llamar Desconfiado, pero se trata de que no es lo natural. Creo que cuando somos adultos muy pocas personas pues los han herido y pues llegan, cuando ya llegan, medio alguien se va a acercar y ya entra esa desconfianza, ¿no? Porque han sido dañados en toda su vida, ¿no? Pero ahí es donde ven que cuando vamos a orar, por eso la importancia siempre de adorar, de pasar tiempo con el Señor, amén, de conocer cuáles son los atributos del Señor en realidad, ¿verdad? Que nosotros siempre debemos poner nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Y fue algo que mi esposa lo aprendió a hacer en un principio. Mi esposa lo entendió. Mi esposa decía como que, Bertale, yo cada vez que oro porque el Señor cambia a Leo se ponía más rebelde. Pero es que en realidad el Señor quería que mi esposa pusiera su confianza en Él. Mira, pon mi confianza en Él. ¿Por qué? Porque Leo te sigue dañando tu corazón. Entonces tú sigues poniendo la confianza en que, ay, ya Leo va a cambiar, ahora sí. Y ahora es de esta forma y ahora Leo así. Pero las cosas seguían allí porque yo considero que cuando hay problemas en el matrimonio, yo siempre considero que el Señor quiere trabajar con las dos partes. Así es. Por separado y una en conjunto. ¿Por qué? Porque hay veces que yo desde mi punto de vista yo lo decía, no, yo estoy bien, la que está loca es ella. Y ella podía decir, yo estoy bien, el que está loco es él. Pero obviamente siempre queremos, hay algo que dicen que lo escuché no hace mucho, pero que siempre cuando se escucha ¿cómo es? Caperucita, el lobo es el malo. Entonces siempre se trata de poder ser real, ¿verdad? Obviamente a la hora de llevar nuestro corazón al Señor. Decir, Señor, porque a Él nunca le vamos a poder mentir. Así es. Entonces decir, Señor, mira, esta es la persona que yo soy. Yo vengo con esto. De hecho, hay una canción, decía, que me gusta mucho, que dice, Señor, yo vengo aquí con lo peor de mí, a ver si tú me recibes así, porque es que es lo único que te puedo dar, es un corazón destrozado, lo único que tengo. Entonces, de eso se trata, que nosotros podamos poner nuestra confianza en el Señor, buscar trabajar nuestra relación personal con el Señor para que eso nos haga crecer y nosotros poder dar frutos en nuestro hogar. Entonces, ahí es donde nosotros podemos dar esos frutos, los cuales nuestros familiares se van a alimentar de ese fruto que el Señor nos ha dado. Sí, y definitivamente la confianza tiene que estar en Dios, no en el hombre, y yo comparto algo que incluso lo hablaba hace días. Nosotros podemos engañar a la gente a nuestro alrededor, nosotros podemos, cuando son problemas, digamos, en la pareja, en el matrimonio, vamos a decir, no, es que la culpa es de él. Y siempre lo vamos a sentir así. Muchas veces sabemos que no, otras veces sí, creemos nuestra verdad y no, yo defiendo mi verdad, él defiende la de él, y el que lo escucha él dice, no, pero es que Andrea tal, o él tal. Y de mi lado lo mismo, o sea, siempre van a haber bandos. Pero qué bueno es cuando el juez es el Señor, Él está en el centro, porque a Él nadie le va a ocultar nada. O sea, lo que los demás no pueden ver, Él sí lo ve. Él está en todo momento, en toda situación, incluso antes que la palabra salga de nuestra boca, dice la Biblia que ya la conoce. Lo único que Él quiere es que tú abras tu corazón y lo busques a Él. Pero en situaciones donde hay personas involucradas y tú quieres defender tu verdad, con Dios no tienes que defender nada. Con Dios tienes que ser obediente, creerle a Él, y de lo demás se va a encargar Él. De ordenar todas las cosas mientras tú seas una persona que hace lo que Él te está pidiendo. Y en mi proceso el Señor me lo decía. A veces yo estaba brava y yo decía, Él no se merece que yo le haga ni el desayuno, porque por mucho tiempo dejé de atenderlo. De hecho que yo decía, no, ya yo no lo voy a atender. Esa mujer de antes, esa mujer se murió. Eso era lo que yo pensaba. Y yo decía, él, dejé de cocinar, dejé de atender mi casa. O sea, yo era otra persona. Y cuando el Señor empieza a restaurar mi relación con Dios, no con mi esposo. Yo recuerdo una mañana, no se me olvida, mi esposo estaba normal, o sea, no estábamos bien ni nada, y más o menos.
Y Dios, hazle el desayuno con detalles. Y yo, hazle el desayuno con detalles. Era una pelea yo en la cocina y yo no le voy a hacer nada. Y la voz era tan fuerte en mí que yo decía, no, ¿por qué le tengo que hacer yo el desayuno? Él no se lo merece. ¿Se lo merece o no se lo merece? Se lo vas a hacer a quien quieres agradarlo, a él o a mí. Y fueron tantos tratos de Dios así, de detalles, que yo decía, sí, te quiero agradar, está bien, le voy a hacer el desayuno. Y el Señor me ministra, o sea, no es de mala forma, no es que aquí está el desayuno. Y yo, mira, te hice el desayuno. Y obviamente la actitud, y aunque en el momento él no me dijera, ay, mi amor, gracias, su cara era como que, ok, yo no me espero esto, gracias, o sea, y era otro cambio. Y era algo que ahí es donde parte que necesitamos esa relación con Dios, porque eso, tú me dices a mí, yo no sentía que Él se lo merecía, no lo quería hacer, me sentía hipócrita al hacerlo o que estaba mendigando amor, era lo que yo podía pensar, ¿por qué tendría yo que hacerle eso cuando Él ha hecho tantas cosas para dañarme? Pero vuelvo y te repito, la relación con Dios nos lleva a hacer cosas que en el momento van a parecer ilógicas, pero que si Dios te las está pidiendo, no la hagas nunca porque tú quieras agradarle a la gente, hazlo porque Él te lo dice. Y cuando tú vas al Señor, dice, sírvele a los demás. No mires, el Señor siempre nos manda a mirar la vara, lo que está en nuestro ojo, lo malo que está en nosotros antes de ver lo malo en el otro. Y fue ahí donde Él me fue mostrando, mira, deja de enfocarte tanto en lo malo de Leo, empieza a enfocarte en ti, en creer en mí, porque tú tampoco es que venías haciendo todo muy bien. Y ese cambio en mí empezó a hacer que yo fuese una esposa diferente para Él, pero primeramente una hija de Dios que entendía cuál era el propósito de Dios con mi vida y que yo tenía que confiar en Él. Y todas esas inseguridades que había en mi mente, se las entregué al Señor. O sea, tú estás con Él donde yo no puedo estar. Y si tú me estás diciendo que yo tengo que hacer esto es porque tú estás viendo cosas que yo no veo. Entonces, vuelvo a ti. Mi confianza está en ti. Y así, sí, aquí estamos. No, y pues me imagino ella dice, no, le voy a servir una serpiente y 10 alacranes para que se lo coman vivo ahí. Pero no me dejó. No, de verdad que sí. De verdad que lo mejor que nosotros hemos estado viviendo, se lo hemos dicho en muchas oportunidades. Amén. Y es haber puesto al Señor en el centro. Así amarlo a Él primero que a nosotros, porque ahí es donde está, esa es la llave, amarlo a Él primero, ser obediente a Él primero. Y pues viene en mi corazón decirles de que aunque todos queremos ser felices, de verdad que es algo que siempre sentimos que merecemos. Quiero decirte que la felicidad es una consecuencia de la obediencia a Dios. Y nosotros somos un testimonio de que le hemos sido obedientes al Señor hasta en momentos pues que sentimos que o que no queremos ser obedientes, porque de eso se trata la obediencia. Y pues ahora nosotros podemos decir que gozamos de esa felicidad que el Señor nos ha dado en el matrimonio, amén, como familia, en nuestro hogar, esa seguridad, hablar el uno al otro, esa comunicación que el Señor nos ha entregado, y ha sido una consecuencia de haberle sido fiel al Señor, de haber sido obediente al Señor. Y amén, de verdad que, bueno, este ha sido el capítulo de hoy de Confiados. Esperamos pues que puedas compartir este contenido con tus amigas, con personas pues que necesiten confiar por alguna situación que estén pasando en su vida. Así es, Dios te bendiga. Suscríbanse en el canal, denle like y compártanlo con personas que necesiten conocer al Señor, no como una religión, sino como una relación. Dios te bendiga. Dios te bendiga.